capítulo 3, versículo 7, dice la palabra de Dios así: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres. Me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Dice el versículo 8, no endurezcáis vuestros corazones. Vamos a orar, hermanos, por favor. Padre amado, gracias por estos minutos, Señor, por este culto. Te ruego que bendigas todo lo que ya se ha hecho, que lleve enaltecimiento a tu persona. Ahora el tiempo, no el más importante del culto, todo es importante, la adoración, las peticiones, asimismo la predicación. Te ruego ahora que este tiempo tan especial pueda tu Espíritu Santo hablarnos a todos los que estamos aquí. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué triste, hermanos, es cuando una persona endurece su corazón. Es lamentable cuando vemos a una persona que es sensible, que es conmovida por situaciones de la vida, X situaciones, estoy hablando en sentido general. Pero cuando nos enfocamos un poco a la vida cristiana, también nos vamos a dar cuenta que en ocasiones tendemos a endurecer nuestra mentalidad, nuestro corazón. El pueblo de Israel no fue ajeno a ello. El pueblo de Israel, cuando vemos más bien, cuando leemos en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, cómo Dios se enfocó en tomar y hacer un pueblo para sí mismo, para gloria de Él mismo, y decidió de una persona hacer una nación grande, y a través de esa nación, en las generaciones venideras, bendecir a todas las familias de la tierra, le dijo Dios a Abraham, y se refería obviamente al Señor Jesucristo a través de su obra redentora en la cruz. Así que vemos que el pueblo de Israel desde sus comienzos fue un pueblo que endureció su corazón. No obstante, la mano benevolente de Dios, cuando Dios tomó a ese gran caudillo y ese gran líder llamado Moisés, junto con su hermano Aarón, ambos tomaron fuerza de Dios y convocaron al pueblo y tomaron a esas generaciones y esa multitud y la tomaron del pueblo egipcio para ir a una tierra que Dios les había prometido. Cuando iban en el camino, ellos endurecieron su cerviz, dice la Biblia, su cara, su rostro, su frente. Fue un pueblo que se fue endureciendo, no obstante, a pesar de ver los milagros, los portentos, la mano fuerte de Dios y milagrosa con la cual vinieron las plagas y los defendió, los cuidó de la muerte de los primogénitos. Cuando iban en la peregrinación del desierto también fueron endurecidos sus corazones. Cuando ya tomaron la tierra que Dios les prometió que fluiría leche y miel, cuando ya estaban en el tiempo de los jueces, nos dice la Escritura que el pueblo de Dios tenía todo, ya se habían adaptado a una buena tierra, a una tierra propia, ya cada uno tenía su parcela, tenía su era, tenía su espacio para sus huertos, tenían sus heredades. Y estaban bien, tenían sacerdotes, tenían levitas, tenían un culto de adoración, tenían ceremonias, tenían rituales que Dios les había encomendado a través del Pentateuco, pero encontramos también que el pueblo endurecía su corazón hacia Dios. Tristemente leemos que entre ellos creían que estaban bien con Dios, pero no era así. Ellos volcaban su corazón a los dioses ajenos y a las religiones paganas de aquellos pequeños bastiones que habían dejado con vida cuando Dios le dijo al pueblo a través de Josué que cuando se introdujeran en la tierra que Dios les daría, había 7 naciones viviendo allí. Deberían de exterminarlos a todos, absolutamente a todos, pero ellos le permitieron la vida
Le perdonaron la vida a unos pequeños ejidos y pequeñas ciudades que eran paganas, razón por la cual Dios les dijo: extermínalos, porque si los dejas con vida, no sea que tu corazón se vaya tras esos dioses paganos, los cuales no son Dios. Y endurecieron su corazón. Y dice la Biblia que cuando fueron ya creciendo y se fueron multiplicando, se olvidaron del Dios verdadero y se volvieron a los Baales, Astoret y Astarot, aquellas imágenes paganas. Dios les tenía compasión, pero antes de ello manifestaba su ira, y venía un pueblo y los castigaba, los subyugaba por la idolatría, y entonces Dios les levantaba a un guerrero o a un caudillo. Eso quiere decir la palabra juez en el libro de los jueces. No eran personas que se ponían a juzgar, eran guerreros. Eran personas valientes, no valentones, eran valientes que luchaban en pro y en favor del pueblo de Dios por sus propias familias. Una vez que los liberaban de la esclavitud y de los sitios de otras naciones, entonces arreglaban cuentas con Dios el pueblo. Y parecía que iban bien. Después moría ese caudillo, ese juez, como lo llama la Biblia, y entonces venía la decadencia espiritual. Y Dios les trajo en 7 temporadas, en 13 temporadas, quiero decir, a 13 jueces distintos. Y todo eso fue porque el pueblo endureció su corazón. Es triste y es lamentable, queridos hermanos, cuando el cristiano o el pueblo de Dios en la actualidad endurecemos nuestro ser para con las cosas de Dios. Dice la Biblia cuando, versículo 7, por lo cual dijo el escritor de Hebreos, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, si Dios te habla, si el Espíritu Santo les habló al pueblo de Dios y les dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcan vuestros corazones como lo hicieron ya en Meriba, en aquel momento en el cual Dios lo identificó como el día de la provocación cuando tentaron a Jehová. Ahora, este llamado, queridos hermanos y muchachos, también es para usted y es para mí. No debemos de endurecer nuestros corazones. Debemos de ser personas sensibles, se mencionaba ya en alguna predicación. Debemos de ser hombres y mujeres que nos conmovemos por la palabra de Dios, por las situaciones, por las experiencias que vamos viviendo, o experiencias que vamos conociendo de terceras personas con las cuales Dios nos quiere hablar también a usted y a mí. Endurecemos nuestra cerviz. Así que quiero que veamos en esta tarde, hermanos, algunas razones o algunas causas por las cuales podemos llegar a endurecer nuestra alma. Un cristiano deja de orar porque se endurece. Un cristiano deja de ganar almas porque endurece su cerviz. Un cristiano ya no lee la Biblia con ese ímpetu, con ese fervor, porque parece que hay algo en su entorno que le ha endurecido su corazón. Dios dice, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Por qué nos endurecemos, hermanos? ¿Por qué nos volvemos hoscos hacia las cosas de Dios? ¿Por qué un cristiano puede volverse en contra de Dios? No hace mucho tiempo, bueno, ya hace algunos años, iba a decir muchos años, pero no soy tan viejo, ¿verdad? Algunos añitos, ¿verdad? Para amortiguar un poquito la edad. Hace algunos añitos atrás tenía a un buen hermano en la iglesia trabajando para lo que uno lo necesitaba, el hermano estaba listo. Y uno podía decirle al hermano, ¿me acompaña a hacer esta visita? Vamos, pastor, vamos. Hermano, ¿me ayuda a dirigir el culto el domingo? Sí, yo lo hago, pastor. Hermano, vamos a escarbar, vamos a hacer un hoyo ahí, a escarbar, porque hay que poner el tablero de la luz. Va a venir la Comisión Federal de Electricidad y ya contratamos la luz del templo, así que hay que ponerla. No teníamos luz y había que alumbrarnos con lámparas de gas. Y allí estaba el hermano esperando. Era un hermano que tenía, entre muchos otros, que tenía un buen corazón, tenía, si no el don de servicio, tenía la disponibilidad. Y no porque no trabajara, el hermano trabajaba muy duro en lo secular, pero siempre apartaba tiempo para las cosas de la iglesia. No ganaba almas, pero
pero nos acompañaba, ¿verdad? Le daba vergüenza, le daba pena, no sé, quizás porque el hermano era muy tosco para hablar, muy fuerte y muy tumbado el hermano, pero yo voy, decía, yo los acompaño, yo oro con ustedes, yo voy a aprender, pero a mí no me ponga a hablar. Bueno, pues vamos, como quiera que sea, ya es un gran paso. Era un hermano que tenía en cintura a sus hijos, los traía marcando el paso, como decimos, ¿verdad? No los dejaba que se desviaran de las cosas de Dios, andaba detrás de ellos. La esposa no iba a la iglesia muy pocas veces, pero el hermano se levantaba domingo tras domingo en la mañana para llegar a la escuela dominical, en el culto de la tarde y los cultos que teníamos entre semana. Ahí el hermano trataba de llevarlos a sus dos muchachitos. Trataba de llevar a la esposa, pero no se dejaba muy bien. Hasta después Dios trabajó en ella. Pero con el paso del tiempo, hermanos como estos que les describo, tienden a endurecer su corazón. Qué triste. No hace mucho tiempo lo miré por internet en una foto con una cerveza en la mano. Y cuando uno ve eso, hermanos, uno dice, caray, pues ¿dónde estuvo todo ese amor, todo ese deseo por Dios? ¿Dónde está su testimonio que algún día trató de guardar y de cuidar para llevar a otros a los pies de Cristo, si no con sus palabras, por lo menos con su apoyo, con sus oraciones, con su actuar, con su buen comportamiento? ¿Sabe por qué suceden cosas como esas? Porque endurecemos nuestra vida. ¿Por qué causa? ¿Por qué motivo se tiende a endurecer el corazón? Número uno, hermanos, dice el versículo 12, Hebreos 3:12, dice la Biblia: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros, dijo el escritor de Hebreos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Por qué un cristiano tiende a endurecerse? Número uno, dice el versículo 12, por un corazón malo. Dice la Escritura, miren hermanos, tengan cuidado que no haya en ninguno de ustedes corazón malo, que sea incrédulo. Por un mal corazón. No estoy diciendo, ni la Biblia está diciendo por ser una mala persona, sino sencillamente por un mal corazón. El profeta Jeremías dijo, ten cuidado con tu corazón, ten cuidado con tu esencia misma, con tu personalidad como ser humano, porque el corazón es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Cuando decimos, es que yo lo estoy haciendo de corazón, debemos tener mucho cuidado de decir que lo estamos haciendo con una buena intención. Pero si lo estamos diciendo, lo hago de corazón, yo me estoy basando en mis emociones para hacer esto, debemos tener mucho cuidado. Porque el corazón es engañoso y es perverso. ¿Por qué un cristiano puede endurecerse? Número uno, por un mal corazón que no oye la palabra de Dios. El versículo 7 y el versículo 8 nos dice, del mismo pasaje de Hebreos capítulo 3, dice la Biblia, Hebreos 3:7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras 40 años. Miren, si oyeren hoy su voz, no endurezcan su corazón. Porque una persona se endurece por un mal corazón que no oye la palabra de Dios. Si oyes hoy mi voz, dice Dios, si oyes mi palabra, no te endurezcas, escúchalo, atiéndelo, dice Dios. Es muy importante, queridos hermanos, que ahora que usted se ha convertido a Cristo y que ya tiene años en el Evangelio, o tenga meses quizás alguien aquí, nunca menosprecie la palabra de Dios. Esté atento, esté atenta a lo que Dios le habla a través de su preciosa palabra. Porque si no atendemos los preceptos divinos, tarde o temprano, si nos dejamos llevar, nuestro corazón se va a endurecer y después vamos a decir, como dijo un hombre, yo era pastor, ya no soy pastor, yo era cristiano, ahora ya no soy cristiano. Qué triste. Y quiero aclarar que no se puede dejar de ser cristiano, ¿verdad que no? ¿A que no? Decía un hermano, ¿verdad? No se puede. No se puede porque la salvación no se pierde. Una persona que dice, yo era cristiano y ya no, ya me voy a... es porque nunca fue salva.
Porque lo más seguro que hay en esta vida es la perseverancia de los santos, la doctrina que habla la palabra de Dios, que comúnmente la conocemos como la doctrina de la seguridad eterna de salvación. Así que debemos de atender a la palabra de Dios, porque cuando no la atendemos, cuando no la oímos, cuando no la escuchamos como debiéramos escucharla y guardarla en nuestro corazón, tendemos y corremos el riesgo, hermanos, de que nos endurezcamos algún día. De que el camino de Dios, hermanos, ya no nos motive. No le voy a felicitar porque vino esta noche, porque es su deber. Pero sí le puedo agradecer. Gracias a Dios que vino esta noche. Porque están aquí los que están conscientes de la necesidad espiritual que tenemos. ¿Verdad que sí, hermano? Bien pudimos quedarnos en otro lugar. Bien pudimos quedarnos viendo la televisión, bien pudimos habernos quedado caminando por el parque que se antoja, ¿verdad? Mucho ahorita o hacer cualquier otra actividad, pero venimos al templo, a la casa de Dios para escuchar la palabra de Dios, para cantarle al Señor en compañía del resto de la congregación de los santos, como dice la Escritura, porque debemos cuidar nuestro corazón, porque si no oímos la palabra de Dios tendemos a endurecernos. Nuestro corazón se vuelva un mal corazón. ¿Por qué una persona se endurece? Por un mal corazón que no oye la palabra de Dios. Escuche la palabra de Dios, hermano. Cuando venga a la iglesia no se ponga a textear, ¿verdad? No, apague el celular o déjelo a un lado para que no se distraiga. Ya les había comentado, no sé si aquí o allá en la iglesia, una vez dando la escuela dominical, una hermana estaba revisando su Facebook y me dijo: pastor, mire el Papa aquí, que no sé qué, que me importa el Papa. Pero es muy fácil distraerse, hermanos, y la palabra de Dios, lo que el Espíritu Santo ha preparado a través del predicador, quien sea el pastor de la iglesia, sea un evangelista, sea un misionero, o sea alguien que esté detrás del púlpito compartiendo la palabra de Dios, no se distraiga, escuchen la palabra de Dios. Hace muchos años teníamos que advertirle a los papás y a los hermanos y a los muchachos, cuando está el culto y la predicación, sobre todo: hermanos, cuiden a sus hijos de que no se estén pasando recaditos. Ahora ya no son los recaditos, ahora son los textos, ¿verdad? No se distraiga. No se duerma tampoco en la iglesia, hermanos, en el culto. Yo sé que las bancas son cómodas, ¿verdad? Y a veces como que le empiezan a uno a pajarear los ojitos, ¿verdad? Y se le cierran a veces. Y se entiende, hermano, porque andamos cansados, nos levantamos temprano o no pudo dormir por alguna razón, ¿verdad? Y estar sentados en la banca, sentaditos, y ya llegó el pastor a predicar o el hermano, y ya la vocecita nos arrulla. Pero dése pellizcones. Haga algo para que no se duerma, ¿verdad? A veces uno dice: mira, hermano, qué coqueto, me está cerrando el ojo, pero es que se está durmiendo. Y no debe ser así. La palabra de Dios merece respeto y merece todo nuestro corazón y merece toda nuestra atención, porque si no atendemos, si no oímos la palabra de Dios, sea leída, sea escuchada, sea predicada, sea expuesta de una o de mil maneras, entonces nuestro corazón puede tornarse en un mal corazón. Y teniendo un mal corazón, hermanos, estamos expuestos a endurecernos. Un día llegó un hermano que tenía su corazón, yo tenía en la iglesia un hermano que estaba duro de corazón, y así fue toda su vida, hasta que Dios se lo llevó. Un día se paró allí afuera del templo y dijo: ¿y quién es este chamaco? Porque se refería a mí, ¿verdad? Al pastor. Yo estaba muy joven, era la segunda iglesia que habíamos comenzado. Yo tenía, no sé, tenía como 30 años, quizás menos, 26 años, para algo así. Y el hermano ya era grande de edad y no le gustaba que un chamaco, decía él, ¿verdad?, con mucho menos edad, le viniera a decir lo que tenía que hacer con la Biblia. Y él dijo: ¿y quién es ese chamaco para que venga y me diga lo que tiene que hacer? Lo que tengo que hacer. Yo: hermano, usted tiene más experiencia que yo. Le digo: pero en cuanto a la Biblia, Dios me escogió a mí, me llamó a mí, no a usted. Yo tengo el llamado de Dios para ser pastor. Usted no tiene el llamado de Dios para ser pastor, tiene el llamado para ser un buen cristiano. Así que
Pregúntele a Dios, a mí no me pregunte eso, pregúnteselo a Dios. Yo estoy aquí para predicar y enseñar y guiarles y orientarles y darles alimento espiritual. Si no le gusta, pues dígale al Señor que le dé el corazón y que le ablande su corazón. Pero toda su vida tuvo un corazón duro. Y nos endurecemos, renegamos, juzgamos, criticamos, no nos llama la atención nada. Eso es porque no oímos la palabra de Dios. Por un mal corazón, ¿por qué nos endurecemos? Por un mal corazón que no oye la palabra de Dios, por un corazón malo que se disgusta o que disgusta el corazón de Dios. Usted sabe, hermanos, que seguido podemos lastimar el corazón de Dios, ¿verdad? Dice la Biblia en el versículo 10, Hebreos 3:10, dice la palabra de Dios: a causa de lo cual, dice Dios, me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan divagando en su corazón y no han conocido mis caminos. ¿Con quién se disgustó Dios? ¿Con ese pueblo? ¿Con el pueblo? ¿Cuándo? Cuando se endurecieron. Oyeron la voz de Dios, pero endurecieron su corazón y dijo Dios, ya estoy disgustado con ellos. Un mal corazón que no oye la palabra de Dios, pero un mal corazón que disgusta el corazón de Dios. Un mal corazón es aquel que vaga en su propio corazón. Dice el mismo versículo 10, la segunda parte, y dije, siempre están vagando en su corazón. ¿Sabe lo que quiere decir vagando en su corazón? Haciendo lo que creemos y queremos hacer. Cuando somos sabios en nuestra propia opinión. Salomón declaró en Proverbios y dijo, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. En otras palabras, no divagues en tu propio corazón, porque tu corazón es engañoso, es perverso. ¿Quién lo va a conocer? Tú no lo conoces, no te conoces a sí mismo. A veces decimos, ¿quién mejor que me conoce más si no soy yo mismo? Qué profundidad, ¿verdad? De lo que dice la gente. Tú ni me conoces. Ni nosotros mismos nos conocemos, hermano. A veces actuamos y decimos, yo dije eso. ¿A poco yo? No, porque no nos conocemos a nosotros. El que mejor nos conoce, hermano, ¿sabe quién es? No es la esposa ni el esposo, es Dios. Y a Dios le podemos disgustar. Yo creo que todos los días lo disgustamos por nuestra naturaleza humana que tenemos, nuestros comportamientos y nuestros arranques. Sin embargo, hermanos, no debemos vagar en nuestro propio corazón. No debemos hacerle caso a nuestra propia opinión, nuestro propio criterio. Es mejor temer a Jehová y apartarnos del mal. ¿Cuáles son algunas causas por las cuales podemos endurecer nuestro corazón, nuestra alma, nuestra persona? Un mal corazón. Número 2, nos dice el mismo versículo 12, dice, mirad, hermanos, que no haya en alguno de ustedes o vosotros un corazón malo ¿de qué? De incredulidad. ¿Por qué tendemos a endurecernos, hermanos? Por la incredulidad. ¿Qué es la incredulidad? Bueno, sencillamente el no creer. Al que cree, dice la Biblia, todo le es posible. En ocasiones le oramos a Dios y le decimos, Señor, te pido que suceda esto y esto y esto y esto, pero a mí se me hace que no va a pasar. Está muy difícil. Pero si tú lo quieres hacer, hazlo. Estamos dudando. Ahora, claro que a Dios no le vamos a decir qué es lo que haga. Cuando oramos por ciertas peticiones, le decimos a Dios más bien lo que a nosotros nos gustaría que suceda. ¿No es cierto, hermano? Lo que nosotros deseamos, pero debemos de pedirlo, como dijo el apóstol Juan, todo debes de pedirlo a Dios de acuerdo a su voluntad, porque si pedimos conforme a la voluntad de Dios, Dios nos oye, y si nos oye sabemos también que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Señor, yo quiero que suceda así, 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 pero yo no sé cuál es tu voluntad, así que yo quiero que sea así, pero yo te ruego también que entonces, si esto está de acuerdo a tu voluntad, así sea, si no, que se haga la tuya y no la mía. Por incredulidad. Muchas veces no creemos, hermanos, a las promesas de Dios. ¿No es cierto? No creemos porque nos desesperamos. ¿Y ahora cómo le voy a hacer? Decimos, pero si Dios, si yo estoy contigo. Ya me corrieron del trabajo, hubo recorte de personal y ahora ¿qué voy a hacer? Pero, ¿cómo que qué voy a hacer? Pues a buscar. Y mientras, Dios va a proveer.
No te dejaré ni te desampararé. David dijo, joven fui y envejecido, y dice, y no he visto a justo mendigando ni a su descendencia que mendigue pan. A justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan. Siempre vamos a comer, ¿no es cierto, hermano? Gracias a Dios comemos. Y comemos bien, dijo un hermano. Y requete bien. Hicimos una carne asada hace unos meses atrás, allá en Nashville. Terminó el culto el domingo y vamos a una carne asada. Bueno, no fue que salimos del culto y ya la habíamos puesto de acuerdo. Y ahí sí que nos entró, ¿verdad? Lo que dijo, ¿se acuerdan que Pablo reprendió a los de Gálatas? Le dijo, habiendo empezado por el Espíritu, van a terminar por la carne. Y eso hicimos también nosotros. Empezamos por lo espiritual, tuvimos el culto y después terminamos con la carne, ¿no? Y estábamos viendo, estaban ahí los asadores y los hermanos ahí humeándose ahí en la carne y todo eso, y sacaban una bolsa, sacaban otro kilo, bueno, libras, ¿no? Sacaban una libra de carne y luego nopales y luego arrechera y luego unas costillas y luego, ¿tanta comida? Mi hermano, nos llenamos, comimos hasta el tope y todavía quedó, gracias a Dios. Siempre con la advertencia, hermanos, si no se van a comer lo que se le van a servir, díganles a las hermanas que les sirvan poquito para que no se desperdicie. Porque, ¿cómo se desperdicia comida, verdad? ¿Cómo desperdiciamos alimentos cuando hay otras personas que lo están necesitando? Pero, gracias a Dios que hay hermanos, ¿verdad? Que se acaban todo lo que queda ahí. Comemos bien, gracias a Dios. Dios siempre nos da, así que no debemos de dudar de sus promesas, de su poder y de su provisión que Dios nos da. Creemos que Dios va a sanar a la hermana Eli. Lo está haciendo, gracias a Dios. Hay estragos en el físico, ustedes saben, pero es temporal. Y estamos esperando en el Señor que Dios haga la obra. Que Dios haga lo que tiene que hacer y creemos que Dios le va a sanar y la está sanando. A su tiempo, claro, ¿verdad? Hay un proceso, humanamente hablando. Si Dios quisiera sanarla, probablemente ya lo hubiera sanado desde que la diagnosticaron, pero hay un proceso que tenemos que esperar, un tiempo. Quizás Dios quiere que la iglesia esté orando más, que aprendamos a depender más de Dios, porque ¿sabe qué, hermano? Cuando dejamos y endurecemos un poco nuestro corazón y confiamos más en los recursos, en nuestras habilidades, en lo que yo sé hacer, Dios nos envía situaciones para que nos acerquemos a Él y volvamos a confiar en Él. Así que la iglesia todos los días estamos orando. Y estamos orando, y que sale otro enfermo, lo incluimos en la oración de las 12, y que sale otro enfermito, otro niño, y que sale otro virusitos, ¿verdad? Que anda allí, y bueno, ya atacó al niño, pues vamos a orar. Y oramos porque creemos en las promesas de Dios, porque no queremos endurecer nuestro corazón. Tengo 37 puntos más, déjame adelantarme. No, ya voy a acabar. ¿Por qué tendemos a endurecernos? Dije, número 1, por un mal corazón. Número 2, por la incredulidad a las promesas de Dios, al poder de Dios, a la provisión de Dios. Pero también tendemos a endurecernos, hermanos, por no aceptar, escuche esto, la exhortación. Cuando no escuchamos la exhortación, miren lo que dice el versículo 13, dice, antes dice exhortados, estoy aquí en Hebreos 3:13. Dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Qué está diciendo la Biblia, hermano? Si no te quieres endurecer, entonces acepta la exhortación. Exhórtense a vosotros, cada uno de ustedes. Cuando el corazón se endurece de una persona es porque no ha aceptado ni recibido la exhortación. Ahora, en la Biblia, queridos hermanos, exhortación no es lo que usted y yo conocemos o se nos viene a la mente usualmente en nuestro idioma. Un hermano decía, ya le pegué una buena exhortada a mi hijo. Ya exhorté a mi mujer, dijo un hermano. Está viendo que le estuvo advirtiendo y diciéndole, eso no es exhortar.
En el Nuevo Testamento o en la Biblia, exhortación quiere decir invitar a una conducta admirable. Eso quiere decir exhortar. No quiere decir advertir, regañar y poner, no. Ese es otro término. Es invitar a una conducta admirable. Así que Dios dice, primero o antes de que se endurezca tu corazón, deben de exhortarse los unos a los otros cada día. Entre tanto, se dice hoy, para que no endurezcas tu corazón. Exhortar. La exhortación es y debe de ser, hermanos, es y debe ser para evitar endurecernos. Escuche la exhortación que Dios le da. Cuando nos exponemos a la lectura de la Biblia, hermanos, Dios nos exhorta también, es decir, nos invita a cambiar nuestra actitud, a una conducta admirable. ¿Sí o no, hermanos? Dios nos habla de muchas formas, a través de una historia bíblica, a través de una ordenanza, de un mandamiento, a través de una parábola, a través de uno de los milagros de Jesús. Nos enseña, nos invita a poder cambiar quizás un comportamiento o una acción que estamos teniendo en nuestro haber que no es el correcto. Y Dios dice, pues mira, aprende, dice Dios. Te estoy exhortando, es decir, te estoy invitando a que cambies esa manera de ser. Esa manera iracunda. Hay proverbios, hermanos, muy claros que nos dicen, no te entrometas con el iracundo, dice, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprenda sus maneras y entonces tomes lazo para tu alma. Esa es una exhortación, es decir, una invitación a una conducta admirable. Ten cuidado con los enojones, dice Dios. No te les acerques. Ten cuidado. ¿Sabe, hermanos, que hay ciertas conductas que son contagiosas? Usted, mire, si usted tiene un buen corazón y usted se junta mucho, usted anda mucho con una persona pesimista, usted se va a hacer pesimista. Porque es más fácil contagiarse de lo malo, de lo negativo, que lo positivo se contagie a un negativo. ¿Verdad que sí? No le digo que lo intenten, ¿verdad? Porque se va a dejar llevar y después me va a culpar a mí. Pero tenga cuidado. Tenga cuidado, acepte la exhortación. ¿Sabe? Se exhorta, hermanos, porque Dios quiere que cambiemos algunos aspectos de nuestra vida que no están muy bien. No voy a leer los pasajes, pero vemos, por ejemplo, en Lucas 3:18 que Juan el Bautista exhortaba al pueblo de Israel y que palabritas les decía, generación de víboras, ¿hasta cuándo iréis de la ira de Dios? Juan exhortaba al pueblo de Israel, Pedro exhortó a los judíos en Hechos 2:40, Pablo exhortó a los Corintios en 2 Corintios 6:1, Timoteo a la iglesia de Tesalónica, primera a Tesalonicenses 3:1 y 2, Tito, por ejemplo, exhortó a la iglesia de Creta, Tito capítulo 2, versículos 6, 9 y 15. Por falta de tiempo no los voy a leer, pero son algunos ejemplos de exhortación bíblica, es decir, de una invitación a poder corregir lo que estamos haciendo mal. Voy a terminar. Dios no desea que endurezcamos, hermanos, nuestros corazones por no recibir la exhortación, quiero decir. Si Dios le habla de alguna manera a su vida, acéptelo. Y no siempre nos va a hablar a través de la Biblia, hermanos. Tampoco estoy diciendo que Dios nos va a hablar a través de visiones. Estoy diciendo que Dios nos va a hablar también, además de su palabra, nos va a hablar a través de experiencias de otras personas. ¿Verdad que sí, hermano? Usted ve que una persona tiene tomó una mala decisión, erró, se equivocó y le fue mal. Dios me está hablando a mí para que yo aprenda a no tomar la misma decisión y no caer en los mismos errores que otras personas están haciendo. Eso fue lo que hizo Salomón. Salomón dijo en Proverbios, dice, yo iba caminando y pasé junto a la casa del hombre perezoso, del hombre falto de entendimiento. Y lo que vi fue que la hierba había crecido y la hierba, los espinos habían crecido y habían tapado toda la faz de toda la fachada de su casa. Y luego dijo Salomón, lo miré y tomé consejo. Lo vi y lo guardé en mi corazón. ¿Qué dijo Salomón? ¿A qué se estaba refiriendo? Que yo no quiero ser como el perezoso, que por no sacar la podadora, el cuchillo, o las ramas o las tijeras, como haya sido, cortar las ramitas para que no. Y se notaba dónde vivía el perezoso, el falto de entendimiento. Así que Dios nos habla a través, hermanos, de situaciones de otras personas. Te ve a otros, hermano, no lo haga, si no le fue bien. Y termino, ¿por qué tendemos a endurecer nuestro corazón? Escuche esto, y esto es muy, muy interesante, y aquí voy a terminar. Versículo 13. Antes exhortaos los unos a los otros, estas
con estas palabras. Dice, entre tanto que el día dura, se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Dice el versículo, para que ninguno de vosotros se endurezca. ¿Sabe qué implica este término, endurecerse a sí mismo? Implica una decisión personal. ¿Por qué nos endurecemos, hermano? ¿Por qué nos volvemos toscos, hoscos en contra de muchas cosas, de muchas personas, de actividades, del mismo Dios que nos ha salvado, de la esposa o del esposo, o del sistema en el cual vivimos? ¿Por qué nos tendemos a endurecer? ¿Sabe qué? Por una acción personal. Nadie nos obliga a eso, ¿verdad que no, hermano? Nadie. Así que cuando nos desanimamos, cuando nos animamos, cuando nos dejamos llevar por la ira, cuando nos dejamos llevar por las emociones, es por una decisión personal, una acción de la voluntad. No podemos culpar a nadie. Eva no supo asumir su responsabilidad y culpó a la serpiente. Pero Adán no supo asumir su consecuencia, las consecuencias de su mala decisión, y tuvo que culpar a su mujer. Porque esa es nuestra naturaleza, culpar a otros. ¿Por qué? Porque yo estoy bien, a mí me indujeron, yo no quería comer esto, yo no quería ir, yo no quería probar aquello, pero a mí me dijeron, me lo pusieron enfrente y me lo comí, o me lo fumé, o me lo tomé, o fui para allá, o caí en este pecado. Fue decisión personal. ¿Por qué nos endurecemos, hermano? Porque decidimos nosotros endurecernos. ¿Sabe que la Biblia dice que Dios endureció el corazón de Faraón, pero más adelante vemos que el Faraón mismo se endureció más? Él quiso endurecerse. Dios endureció a Faraón, pero también la Biblia nos dice que él endureció el corazón. Faraón mismo endureció su propio corazón. Así que no podemos confiar en nosotros mismos, solamente en Dios. Y finalmente dice el versículo 3, y voy a terminar leyéndolo: antes de exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Por qué nos endurecemos, hermano? Una causa más, ¿sabe por qué? Por el pecado. Si usted y yo tenemos pecado, que somos pecadores, pero hay pecados que no le hemos confesado a Dios. Puede haber pecados no confesados ante la presencia de Dios, y ahí traemos algo disfrutándolo. Y no le hemos dicho, Señor, aquí está mi vida, yo soy tu hijo, úsame, pero hay algo que no le hemos cedido a Dios todavía. Hay algo ahí que quizás no lo queremos manifestar, no lo queremos mostrar, pero es algo muy personal. Hay pecado en nuestras vidas y ese pecado endurece nuestro corazón. No se preocupe, hermano. Bueno, sí preocúpese, ¿verdad? Pero el punto que voy es que no se avergüence, porque Pablo dijo, lo que yo quiero hacer no hago. Y lo que no debo de hacer, eso hago. Y me he dado cuenta, entonces que no hago lo que quiero hacer, y lo que quiero hacer no lo hago. Y me he dado cuenta que es el pecado que mora en mí. Pablo dijo, soy carnal, vendido al pecado. Si Pablo dijo eso, hermano, ¿qué se espera de nosotros? Pero ¿sabe qué, hermano? Nosotros tenemos mucha más ventaja que Pablo. En el tiempo de Pablo solamente existía el Antiguo Testamento, no existía el Nuevo, todavía se estaba escribiendo, y él estaba escribiendo aparte del Nuevo Testamento. Usted y yo ahora tenemos toda la palabra de Dios revelada en un solo libro. Así que tenemos mucho más ventaja que Pablo, más revelación de Dios, más palabra de Dios. Así que no tenemos excusa, hermanos, de endurecernos. Si nos endurecemos es porque nosotros hemos querido hacerlo así. No endurezcáis, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, dice la palabra de Dios. Si el Espíritu Santo te habla, no te endurezcas. No te endurezcas, no azotes la puerta, no hagas berrinche, no te enojes con Dios, no te enojes con sutanito, no te enojes con el patrón, no te endurezcas, sé sensible, conmuévete por lo que está sucediendo. No endurezcáis hoy vuestros corazones. Que Dios nos ayude, hermanos, porque muchos dolores de cabeza nos ahorraríamos si no nos dejáramos llevar por nuestro corazón endurecido. Que Dios nos haga sensibles, que Dios nos haga aptos para su reino. Amén.
Vamos a orar. Señor amado, gracias por tu palabra, gracias por darnos la revelación divina en su totalidad. Y no hay que esperar nada más que caiga del cielo o de ningún otro lugar. En cuanto a revelación, pues ya está culminada, ya está cerrado el canon. Te pido que bendigas tu palabra, líbranos, Señor amado, de endurecernos. Si alguien de los que estamos aquí estamos siendo inclinados, movidos por nuestra propia naturaleza, por nuestra propia decisión, por algo pecaminoso que hay en nuestra propia vida, líbranos, Señor, de caer en garras, de convertirnos en un cristiano petrificado. Líbranos, Señor, de tener frialdad espiritual. Guárdanos, Señor amado, de caer en la condición de dejar de sentir, de dejar de conmovernos, de dejar de emocionarnos por las victorias, por las bendiciones que tú nos das y por los beneficios que tú nos otorgas.